presentar a la doctora Rebeca Villanueva Ulfert. No necesito propiamente un resumen porque es mi esposa, entonces voy a hablar brevemente de ella. Ella es licenciada y maestra en Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales por la Universidad de Lund y cursó su doctorado en la Universidad de Linneo en Suecia. Es profesora investigadora en el Instituto Mora y tiene la conexión con el libro que nos presenta hoy Mauricio Michulan, básicamente porque es la editora de una serie de libros de Palgrave Macmillan relacionadas con la inclusión social, la gobernanza y el desarrollo en América Latina, una serie que coordinamos ambos. Arrancamos la serie en 2016, iniciativa ya propia de nosotros. En 2015 pues se tarda mucho en formar una serie, ¿no? Con todas como las contrataciones, aprobaciones, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy riguroso que ya tiene dictaminación de expertos internacionales sobre estos temas. 3 pilares en la serie: gobernanza, desarrollo e inclusión social. Entonces cada título se relaciona de una manera u otra con uno o varios de estos ejes, ¿no? De la serie. Entonces nos complace mucho la participación de Mauricio porque siendo un investigador muy destacado, sobre todo un articulista, comentarista y una figura clave en el paisaje mediático de México, entonces es muy importante para justamente diseminar, difundir nuevos conocimientos que ya se basa en varios estudios. Lo que tenemos aquí es algo muy único porque es un estudio, podemos decir, longitudinal, ¿no? Entonces, bueno, es más bien que él va a comentar en detalle esto, ¿no? Pero realmente como es una obra, es un trabajo único de México, porque más bien sí se ha escrito antes sobre el crimen organizado en México, violencia, etc., ¿no? Pero ahí tenemos en la mesa la construcción del miedo y el papel de los medios para nutrir este miedo, ¿no? Entonces, nutrir sentimientos de angustia, de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a este fenómeno? Y esto a través de varios testimonios. Eso es lo único en el libro, que colecciona y analiza varios testimonios. Realmente, como para mí, como lectora, como editora de la serie, leyendo todos los textos varias veces, me impactó mucho conocer las voces de tantas personas a través de todo el país, ¿no? En todos los rincones de México, ¿no? Y diferentes cursos de vida, ¿no? Ciclos de vida. Y entonces sí, es una colección de testimonios muy único y todo bajo la mano muy segura, muy hábil de Mauricio para analizar estos testimonios. Entonces, la serie tenemos hasta el año 2020, ya con más títulos que trata sobre agenda de desarrollo sostenible, hacia 2030, también trabajar y vivir en pobreza en América Latina, Walmart y derechos laborales en varios países en América Latina. Entonces, tenemos títulos sobre políticas medioambientales y el buen vivir, el concepto de Suma Causay, ¿no? De pueblos indígenas en Bolivia, Perú, etc. Tenemos como también temas como Brasil en cambio, Brasil en transformación, incertidumbres hacia dónde va con su democracia, ¿no? Entonces, realmente como la serie es una iniciativa para poner más enfoque sobre políticas públicas en América Latina, estudios comparativos, estudios interdisciplinarios, porque no somos todos internacionalistas, somos economistas, antropólogos, sociólogos, etc., ¿no? Entonces, Mauricio, por su parte, no es un internacionalista clásico, ¿no? Pero eso es muy interesante, tener estas diferentes perspectivas en la serie sobre problemáticas de gobernanza, desarrollo e inclusión social. Entonces, sin más, lo dejo a Mauricio para profundizar realmente el libro. Gracias. Bueno, nada más, quiero decir como director del departamento que yo conocí a Mauricio hace aproximadamente 12 años, cuando recién regresaba yo justamente del doctorado, me incorporé como profesor al departamento, y desde el primer día recuerdo claramente su enorme capacidad analítica, su extraordinaria capacidad como persona, esa chispa que quienes lo hemos tratado personalmente siempre tiene, con 2 o 3 ideas siempre adelante de uno va hablando y él ya va casi siempre adelante.
Y lo he visto crecer en estos años como un gran académico, que es quizá el punto aquí central. Este libro me parece a mí que viene a consolidar y redondear todo perfil de un académico que tiene la capacidad fundamentalmente de ir al detalle, a la cita, a la grabación exacta y puntualizar con mucha finura un trabajo metodológico realmente muy bien trazado, con un equipo que siempre lo acompaña, porque se ha vuelto claramente también un muy buen formador y organizador de equipos de trabajo, muchos de ellos, y por eso tomo estos segundos de más para esta presentación, alumnos de nuestro departamento que han colaborado con él, no solo para la producción de este libro, sino para artículos que se han publicado en revistas nacionales, internacionales, para también darse el tiempo de sacar lo que es más importante y ponerlo en la prensa, en los medios, hacerlo digerible para el público no especializado. Y esa es una gran virtud de Mauricio, poder estar entre el cielo y el ámbito terrestre, digamos, entre los detalles muy técnicos, sofisticados y conceptuales, hasta las descripciones más mundanas y sencillas. Creo que ese es el gran mérito de Mauricio. Y Mauricio, de verdad es un honor tenerte como profesor en el departamento. Rebeca y César, bueno, pues son la razón por la que este libro existe. O sea, así de fácil. Yo, por supuesto, tenía todos los trabajos, todo lo demás, pero el libro como tal existe porque César y Rebeca están trabajando en esta serie contratada por Palgrave Macmillan. Y bueno, yo no les puedo decir la cantidad de horas de trabajo que Rebeca le metió a mi lado. Era impresionante, además, su capacidad de editar, de detectar y de rápidamente detectar problemas que tenían para hacer el libro fluido. Un libro nunca es un trabajo de una sola persona, los que escriben lo saben perfectamente bien, y en esta labor Rebeca estuvo a mi lado todo el tiempo, César siempre con consejos atinados, además de que es mi jefe y pues anfitrión de todos nosotros. Así que gracias por estar aquí. Luego comentar que el libro, efectivamente, esta es una presentación del libro sin libro. El libro, permíteme Gaby, sí existe, aunque parezca que no, el libro sí existe, sí está en físico, por toda la gente que lo ha preguntado y demás. Lo que pasa es que es un libro, justo como lo acaba de decir Rebeca, contratado por Palgrave Macmillan para su venta en Estados Unidos, Europa y Asia. Y ahí es donde se está vendiendo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, ya tiene algún par de meses de venta y pues ahí va caminando y está contratado para ese mercado. Entonces no es que esté en librerías en México y hacer las importaciones es algo que estamos haciendo, pero no está fácil. Entonces digamos que el libro va a ser, está accesible ya en Amazon, se puede bajar en digital, en Kindle, o pueden bajar un PDF si quieren en la página de Palgrave Macmillan, y si quieren compartir el PDF entre ustedes, pues son libres porque el PDF es de ustedes, o se pueden montar entre varios y comprar un PDF, pero este es el camino del libro en su versión inglesa, que es lo que estamos presentando el día de hoy. El libro va a ser publicado en español en algunos meses, estamos ya en las últimas instancias para recibir la última aprobación, ya tiene una preaprobación, ya necesita lo último para ser aprobado para publicarse en español en algunos meses. No quisimos pasar la oportunidad de irlo presentando en inglés mientras tanto, ¿no? La versión inglesa. Por último, comentar que aunque parezca que esta es la presentación de un libro, en realidad no es la presentación de un libro. Un libro uno se sienta y lo escribe y lo detalla y lo edita y ya. Esto no es un libro, estos son 7 años de estudios, 7 años de trabajo, 7 años de investigaciones. Aunque, por ejemplo, una investigación ustedes la ven en 10 páginas, no es que nos tomó lo que nos toma escribir 10 páginas, sino es básicamente cada investigación tiene un año de trabajo detrás. Cada una de las 5 investigaciones que presentamos tiene un año de trabajo. O sea que las 138 páginas del libro, o no sé, 130 y tantas, resumen 7 años de trabajo profundo, con estudios verdaderamente detallados, estudios muy minuciosos, estudios que además han sido publicados en revistas internacionales y que aquí lo que hicimos fue integrarlos en un solo volumen para tratar de generar una misma narrativa coherente
contando la historia de este relato paralelo a la violencia en México. Ese es un poquito lo que les voy a describir a continuación. Voy a tomarme unos minutos para presentarlo, no demasiados porque quiero que también mis panelistas puedan contribuir y puedan reaccionar. En la parte negativa decimos que la paz es ausencia de violencia y la paz es ausencia de miedo a la violencia. En la parte positiva, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la paz consiste en todas aquellas estructuras, instituciones y actitudes que crean y que sostienen a las sociedades pacíficas. Son como las columnas, ¿no? La estructura, los pilares en los que la paz puede florecer y en los que la paz se puede mantener, aquello que es el DNA positivo de la paz. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que yo tomo las dos áreas de especialidad. Por un lado, yo tengo una especialización doctoral en terrorismo y en construcción de paz. Entonces lo que hago es que junto estas dos grandes variables, el miedo y cómo impacta o cómo afecta el miedo a la paz o a la falta de paz, y cómo la falta de paz afecta a esas condiciones que pueden generar miedo, cómo las dos variables se van a interconectar. Y entonces, desde hace muchos años, estudiamos todo este tema del miedo y de su impacto en las posibilidades de construir paz en una sociedad. Ahora, ¿por qué el miedo? Bueno, básicamente porque, en primer lugar, cuando tenemos miedo, obviamente no estamos en paz. Eso lo sabemos desde la perspectiva personal o la perspectiva individual. Pero no nada más eso. Está demostrado en la investigación, hago todo un recuento en el libro acerca de cómo la investigación demuestra que entre más miedo existe en una sociedad, esa sociedad se convierte en una sociedad menos incluyente, en una sociedad menos tolerante, una sociedad menos democrática, favorece menos los procesos de paz. O sea, ahorita, por ejemplo, está la discusión en torno a la temática de los procesos de pacificación en el país. Sí es importante entender que la sociedad no favorece procesos de paz si padece miedo. O sea, primero hay que atender esto que estamos sintiendo. ¿Por qué? Déjenme ponerlo así. Somos mucho más aversos al riesgo que lo que disfrutamos las ganancias. O sea, tenemos mucho más tendencia, no significan las totalidades, son tendencias, ¿no? Tenemos mucho más tendencia a evitar aquello que nos pone en riesgo que lo que favorecemos, aquello que nos produce, por ejemplo, libertad o garantías o democracia. Tú le puedes explicar racionalmente a una persona todo lo que quieras. Esa persona, al final del camino, muy en esto que describe, por ejemplo, Yuval Harari, ¿no? Cómo tenemos todavía esta naturaleza muy animal, somos muy aversos al riesgo y por lo tanto tendemos a sacrificar libertades en aras de aquello que percibimos como garantía de nuestra seguridad. Entonces no es un tema menor, porque eso significa que cuando hay miedo en una sociedad vamos a votar por aquellos candidatos que nos aseguren lo que nosotros pensamos que es la garantía de nuestra seguridad, y estamos dispuestos a votar leyes aunque digan, oye, pero es que te van a espiar las computadoras. Sí, por favor, espíame. Oye, pero se van a meter hasta tu casa y sin una orden judicial. Sí, por favor, métanse. Oye, pero los derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos? Me valen los derechos humanos. Si tengo miedo, lo que voy a hacer es que voy a favorecer todos estos procesos que no van en términos de construcción de paz. Por lo tanto, estudiar el miedo es importante. Ahora, ¿cómo se estudia el miedo? Básicamente lo que hicimos en 2011 fue estudiar los efectos psicosociales de la violencia. O sea, el libro presenta 5 estudios. El primero de ellos lo llevamos a cabo con el doctor José Calderón, a quien agradezco, no está aquí, él vive en Nueva Orleans, es un experto en adicciones, experto en trauma, y condujo un estudio en el cual yo participé en el 2011 para tratar de determinar
síntomas sugerentes de estrés postraumático entre la población mexicana. Estudiamos gente de 25 estados de la República, incluidos sitios muy violentos, incluidos sitios que no eran tan violentos. Y encontramos pues muchas cosas. Encontramos, por ejemplo, que los niveles de estrés postraumático en México eran aproximadamente 6 o 7 veces mayores que la última vez que se había conducido un estudio similar. Y estamos hablando de 2011, no hemos actualizado ese estudio, Estamos hablando de 2011. Dice ahí 10 veces mayor, perdón, 10 veces mayor. Altos niveles de frustración, apatía y desesperanza. En 2011, imagínense 2018, 50% de los participantes se iría de México si pudiera. Fíjense eso. 1 de cada 2 mexicanos se iría del país si pudiera, pero lo peor, no puede, y esto genera otro tipo de sentimientos. Factor central, detectamos contagio de estrés, enorme contagio de estrés, lo que se conoce en la literatura especializada como trauma por enterarse de un incidente. Es decir, no necesitamos haber vivido o experimentado un incidente para padecer estos síntomas de trauma. El saber de un incidente a través de lo que sea, como lo hayamos sabido, nos empieza a generar síntomas sugerentes de estrés postraumático. Síntomas que tienen que ver con desde insomnio, pesadillas, hasta alteraciones en la conducta, ya no voy a ciertos lugares, o empiezo a tener lo que se conoce como presentismo laboral, o sea, estoy trabajando, pero no estoy presente mientras trabajo, y otra serie de síntomas que en su momento detectamos. Entonces, lo que tratamos de hacer después de todos estos años, esta parte muy importante, hicimos pruebas de correlación estadística y encontramos que mientras más está conectadas las personas del estudio con medios de comunicación, más elevados eran los síntomas que tenían estrés postraumático o síntomas sugerentes de estrés postraumático. Y esto fue muy importante para determinar por qué en sitios donde la violencia no había escalado todavía en 2011 a los niveles que habían escalado en otros sitios, estos síntomas estaban presentes, pues lo que se conoce como contagio de estrés. Entonces nos dimos a la tarea a partir de ese momento de tratar de entender mejor estos resultados. Este fue un estudio cuantitativo y lo que hicimos posteriormente fue hacer estudios cualitativos a partir de entrevistas en colonias específicas, en sitios específicos, y después empezamos a expandir el estudio. Esto gracias a la colaboración de un equipo que no puedo dejar de mencionar. Estas cosas, cuando ya se expanden, no se hacen con una sola persona. Esto se necesita la colaboración de un equipo tan profesional como el equipo que tengo en el Centro de Investigación para la Paz México, que es el equipo de CIPMEX, y a quienes agradezco pues todo esto. Estos son mis coautores, además en todos los estudios que hemos publicado son mis coautores, ahí están sus nombres en el libro mencionados varias veces, y pues sí entender que estos trabajos tan amplios se hacen a partir de estos grandes equipos, porque si investigamos primero 30 colonias, era una colonia de la Ciudad de México, lo expandimos a 30 colonias de la Ciudad de México, de ahí nos fuimos a 12 estados de la República y luego nos fuimos a 21 estados de la República para tratar de investigar entre distintos estratos sociales, entre distintas profesiones, trabajos, gente de toda clase, desde taxista hasta una persona que vende flores, la trabajadora del hogar, la ama de casa, el desempleado, el jubilado. O sea, teníamos gente de todas las características, de todas las edades, para tratar de encontrar qué es lo que detectamos. Y esto es lo que detectamos, esencialmente que los principales constructores sociales de este miedo que sentimos y de esta percepción acerca de la violencia son, primero que nada, la experiencia, porque eso sí, ningún medio de comunicación, nada te genera tanto como si tú personalmente has vivido un incidente. Segundo, la conversación, lo que se habla en mi casa, lo que se habla en mi entorno, a quien yo le voy a creer mucho más que a los medios, le voy a creer mucho más a mi vecino, a mi familia, a mis amistades. Y tercero, por supuesto, la experiencia de gente cercana. Esos tres elementos, cuando yo no lo vivo, sucede que lo vivió alguien cercano a mí, y eso me genera enorme potencial de miedo. Y por supuesto
está el factor medios de comunicación, solo que aquí empezamos ya a detectar este fenómeno. Como los medios me producen estrés, de acuerdo a lo que detectamos en el primero de los estudios, o sea, yo percibo que los medios me producen estrés, y no es que los medios me produzcan estrés, es que así lo percibo. ¿Sí entienden la diferencia? No es que el medio está informando, no está haciendo otra cosa que retratar una realidad triste, una realidad lamentable, una realidad dura. Entonces uno podría decir, la que me produce estrés es la realidad, no el medio, pero la gente no lo percibe, no lo plantea y no lo presenta así. Cuando tú haces la entrevista, las personas te dicen, es que los medios presentan demasiada violencia, los medios son muy amarillistas, los medios inyectan a propósito cosas inútiles. Ahí están todos los testimonios. Lean esta cantidad de testimonios en el libro, y solamente son una pequeña muestra de todo lo que estuvimos retratando constantemente. Y por lo tanto, la gente se decide separarse de los medios de comunicación, distanciarse, porque como lo decíamos en radio este lunes, ¿no? O sea, vamos a buscar una cajita de seguridad, y la cajita de seguridad está en ponerle música o cambiarle al noticiero que me produce estrés. Inmediatamente cuando presento esto con periodistas me dicen, pero ¿cómo explicas los altos ratings de los noticieros de violencia, y cómo cuando pones violencia los ratings suben? Bueno, en primer término, no son estudios de ratings. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos tratando de dimensionar, explorar cualitativamente cómo percibe la gente entrevistada lo que está viendo y lo que está entendiendo. En segundo lugar, si ustedes hacen un comparativo entre los ratings que tienen los programas de noticias contra los ratings que tienen programas musicales, programas culturales, programas de entretenimiento, sí puede ser que encuentren ahí un par de claves. La gente que entrevistábamos, de verdad, abrumadoramente nos decía, es que yo cuando empiezan a hablar de violencia le cambio, le quito, le prendo y le apago. Y esto podría corroborarse con los estudios que se han hecho a nivel internacional. Esa parte sí tenemos que seguirla investigando. A nivel internacional se detecta una curva. La curva es, la violencia vende y vende y vende hasta que deja de vender. Y en el momento en que deja de vender, empieza a haber un declive, lo que se ha estudiado, porque eso significa que la gente empieza ya a dejar empieza a dejar de ser noticia atractiva, o empieza a dejar de ser noticia, o como ustedes lo quieran llamar, pero esto sí sucede. Empezamos a sentir el estrés y por lo tanto empezamos a buscar desconectarnos y nos resguardamos en esta cajita de seguridad que encontramos en nuestra gente, en nuestra familia. Además hay otro factor que es importante incorporar a toda esta discusión. Quien va a prender el radio o quien va a prender el noticiero ya tiene problemas, ya tiene factores que le generan estrés. Tal vez me genera estrés mi trabajo, tal vez mi familia, tal vez mi negocio, o tal vez el sitio, tal vez, no sé, lo que ocurrió entre mis allegados. Estoy ya estresado, o estoy en el tráfico, estoy estresado, y a ese estrés propio, personal, o tal vez el estrés que yo tengo por mi vida pasada, a ese estrés hay que añadirle un estrés adicional que yo estoy obteniendo a partir de mi contacto con estas noticias de violencia. Entonces, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace con toda esta información que más o menos estoy tratando de resumir en pocas palabras? El libro contiene una bola de recomendaciones. Recomendaciones que emergen de investigación previa, de investigación en otros países, de elementos que han funcionado en otras partes del mundo, y a partir también de lo que nosotros detectamos, lo que nosotros encontramos en estas investigaciones. Las recomendaciones versan mucho sobre todo, primero, la necesidad de impulsar lo local. ¿Por qué? Porque sí encontramos que el factor experiencial resulta fundamental. Hablamos, para ponerlo en términos muy llanos, hablamos de cómo nos va en la feria. O sea, una persona común y corriente no va a hacer un análisis estadístico de las tasas de violencia o de las tasas del delito cometido, ni le va a entender ni lo va a revisar. Si esa persona tuvo un contacto con la violencia directo a nivel local, esa persona extrae conclusiones a partir de lo que vivió o a partir de lo que se está conversando en el radio.
Y es más, si los medios de comunicación tienen una noticia distinta a lo que él está viviendo, tiende a no creerle a los medios y tiende a sí creerle a su propia experiencia. Entonces, la importancia de fortalecer lo local, y por lo local, ¿qué me refiero? Pues es básicamente la presencia de instituciones, la presencia del Estado, desde tapar una coladera hasta prender el foco que lleva fundido meses, hasta atender el embellecimiento de los barrios. Hay un estudio muy importante que se conoce como el Broken Windows y que demuestra que el embellecer los barrios puede contribuir por lo menos al sentimiento de bienestar de la gente. Jardines, actividades deportivas que además son antiestresantes por sí mismas, actividades culturales de barrio, actividades que saquen a la gente a apropiarse, a adueñarse de las calles, muy en política pública local. Hemos también mencionado lo de las recomendaciones internacionales sobre policías de proximidad, y próximamente vamos a hacer un estudio aquí con la muy sabia asesoría de Ernesto y todo su equipo en temas de policía de proximidad, porque sí consideramos que puede ser un factor que puede contribuir por lo menos a este sentimiento de bienestar de las personas, a un sentimiento de paz, muy así en el nivel local. Y luego tenemos una serie de recomendaciones de medios que no tienen que ver para nada con dejar de transmitir noticias de violencia. Esa no es la recomendación, y pongo el énfasis porque muchas veces se piensa que hablar de periodismo de paz o que las sugerencias efectuadas significa hacer periodismo rosa o hacer solamente una cobertura de notas que no tengan que ver con violencia. Esa no es la propuesta. Porque entonces se generan vacíos de información y eso muchas veces termina siendo perjudicial de acuerdo a lo que se ha investigado internacionalmente. La propuesta es sí cubrir la violencia de manera veraz, de manera oportuna, de manera puntual, o sea, decir lo que pasó tal como pasó y además decirlo oportunamente, salvo que hay que añadir una cobertura de todos los factores subyacentes, o sea, tratar de hacer un análisis un poco más profundo de qué es lo que está ocasionando que estemos viviendo lo que estamos viviendo, acompañado de el análisis de potenciales alternativas. Esto la gente lo valora como una necesidad, lo pide y lo demanda, dice constantemente, ahí están los testimonios, dice que no nada más me presenten el problema, sino que me digan, ok, una vez teniendo el problema, ¿qué debo hacer? O sea, yo, ciudadano de a pie, me dejas sin dónde agarrarme. Una vez que me has dicho, estamos encontrando estos picos de violencia o esta manifestación tan cruda de la violencia, tratar de conversar o generar conversación a partir de qué tendríamos o qué elementos tendríamos que estar abordando como sociedad para tratar de producir condiciones diferentes, aunque sea en el mediano plazo o largo plazo. Hay testimonios de gente, hoy estoy trabajando en la traducción y estaba revisando testimonios de personas que dicen, a mí díganme cómo ayudar o qué tengo que hacer, no nada más me presentes el problema, por favor, ayúdame a pensar, ayúdenme a entender, no me traten como ciudadano de segunda categoría que no sé o que no entiendo, sino vamos a reflexionar juntos en términos de qué debo hacer o qué debo pensar. Y cuando nosotros le preguntamos a la gente qué medios de comunicación son aquellos que prefiere la gente escuchar o acceder o mantenerse en ellos, la gente nos contesta aquellos medios que tienen un análisis crítico, aquellos medios que me hacen pensar o que provocan reflexión o que provocan análisis y que cuestionan a la autoridad y que entrevistan expertos. En general, eso es básicamente lo que nosotros encontramos y detectamos. Quiero decir también que a partir de todos estos años hemos también colaborado dentro de medios de comunicación y hemos entendido también pues, la problemática que los medios de comunicación tienen para hacer exacto lo que los ciudadanos piden. O sea, no es tampoco tan fácil, pero simplemente son temas que ponemos en la mesa y que buscamos contribuir a la discusión. Lo que no es un dato controvertible, o sea, lo que es un hecho es que
De acuerdo a la investigación que hemos efectuado, los medios son un canal de transmisión de estrés y esto lo percibe la ciudadanía. Ese es un dato ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Creo que es un debate inacabado y pues en esto está buscando contribuir. Ahora, aquí nada más como conclusión, si vamos a hablar de pacificación en el país, si vamos a hablar de construcción de paz desde la raíz, tenemos lamentablemente que incorporar todos estos factores. O sea, no es nada más vamos a ver qué hacemos este año o el año que entra. Y aquí hay factores estructurales que se tienen que trabajar a lo largo de muchas décadas. Entonces no se trata solamente de qué va a hacer López Obrador y a ver si López Obrador va a construir la paz en el país. Son temas de la sociedad mexicana en todos los sectores, sector público en sus 3 niveles y en los 3 poderes, porque aquí hay temas que atañen al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo, a los poderes ejecutivos de nivel federal, de nivel gubernamental o regional y de nivel local. Además, el sector privado y el rol que tienen las empresas en todo esto que estoy platicando. Además, el sector social y todo lo que tenemos que hacer como sociedad civil. Además, medios de comunicación. Además, academia, para seguir haciendo su función, investigando más y contribuyendo con conocimiento para tratar de retroalimentarnos todos, organizaciones sociales, organizaciones religiosas, organizaciones deportivas. No crean que si un club deportivo presenta un caso de corrupción no tiene que ver con construcción de paz. Es que sí tiene que ver con construcción de paz, porque todo al final termina siendo un gran sistema, y dentro de este sistema que está interactuando por partes, una de las partes es la corrupción. Es parte de, a mayor, está demostrado también en la investigación, que a mayor corrupción, mayor violencia, a mayor desigualdad, mayor crimen violento se presenta. Por lo tanto, son temas que tenemos que abordar transversalmente en todos los sectores de nuestra sociedad. Yo creo, y sería casi una invitación a partir de este texto y a partir de las grandes discusiones que hemos tenido, que tenemos que sentarnos en verdad un poco como a pensar cómo nos estamos narrando, qué estamos narrando y qué estamos construyendo a partir de estas narraciones. Yo no creo que no se tengan que decir las cosas. Yo no creo que al dejar de hablar de la sangre y al dejar de hablar vamos a vivir más tranquilos. Eso es absolutamente falso, porque al final sales y te pasa cualquier cosa y esa es la realidad que te impacta. Porque sales y nunca te pasa nada, tú incluso lo puedes ver y decir, pues eso no sucede. ¿Sí? Pero de repente necesitamos empezar a ver cómo hemos ido narrando, cómo pasamos de esas 5 cabezas hace 12 años a este momento en el que estamos, qué hicimos como medios. Yo les puedo decir, y esta universidad ha sido muy activa en el tema, que hemos tenido foros y debates para hablar de la ética periodística. No es cierto esto de que, estamos en las redacciones y así, sangre, pon sangre, hay que decir. No es cierto. ¿Sí? Habrá medios que lo hacen, los que sí, pero en general eso no es cierto. Lo cierto es qué narramos y cómo lo narramos, qué se muestra y cómo se muestra, qué se contextualiza y cómo se contextualiza, cómo podemos, digamos, hacer una narración, cuando hablamos de periodismo en paz, que permita la construcción de una sociedad y no una mayor destrucción de esa sociedad. Y creo que esa es la pregunta urgente que nos tenemos que hacer, y ahí necesitamos que no vamos a resolver los medios solos, porque estamos en esto, pero también necesitamos que no sea el regaño de, claro, es que otra vez, no, es que en verdad de pronto las decisiones vuelven estas decisiones como brutales de decir qué cuentas, cómo lo cuentas y cómo lo procesas. Me quedo con eso que decía Ernesto, que me parece fundamental de verdad. Es si hoy estamos narrando lo que nunca nos imaginábamos que íbamos a narrar, bueno, entonces revisemos nuestras estrategias, nuestras narrativas, nuestro lenguaje, nuestros referentes, veamos cómo podemos construir, cómo podemos empezar con escenarios que sean manejables, con escenarios que sean reales, que sean viables, porque eso coincido también con lo que dice Ernesto, y eso es algo que hemos platicado mucho, Mauricio. Evidentemente esto abarca casi todo, ¿no? Esto abarca lo que proponen al final, tiene que ver con medios, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con muchas instancias. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a hacer programas que nos permitan ir avanzando en lo avanzable, para que encontremos también la forma de deconstruir el miedo, y el miedo está en las redacciones, el miedo está en la sala, en la cabina de transmisión. El miedo no se lo construimos a la gente,
Yo sé que eso no lo dicen acá, pero sé que de pronto puede haber como esa percepción. No se lo construimos a la gente. El miedo está metido en todos los que estamos haciendo, todo lo que hacemos. El que sale al súper, como el que está narrando una historia. ¿Cuándo te ríes? ¿Cuándo no te ríes? Después del sismo del año pasado, de los sismos del año pasado, nos costó un poco de trabajo recuperar la capacidad de reírnos al aire, pero créanme que fue un poco más natural irla recuperando, porque reconoces que con toda la corrupción y todo no sé qué, había sido un fenómeno natural, había sido un sismo, había sido un terremoto, y es horrible, murió gente y se cayeron casas y no sé qué, pero buscas la necesidad, o sea, hay como una especie de reconstrucción medio natural, y hay un momento en donde de pronto te puedes volver a reír y puedes volver a poner una rola. Después de este horror, no sabes lo que sigue. O sea, no dices, pues ya no va a haber trailers. No, ahora nos enteramos que hay en 5 estados más todavía cajas extra. Entonces, pues ¿qué? Es una fosa ambulante, es una fosa móvil del país, es una cosa verdaderamente brutal, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo si lo abordamos sin regodearnos? ¿Cómo si lo abordamos sin, digamos, abonar en la construcción del miedo? ¿Y cómo entendemos dónde estamos parados? Yo solo lo que les puedo decir es, justo por todo esto, este libro es fundamental. Coincido con Ernesto, hay que leerlo con calma, no es una lectura no es una lectura rápida, es una lectura que tiene muchísima información, tiene muchas referencias, están todas las entrevistas, pero están las entrevistas que se hicieron. Hay que digerir casi cada capítulo, porque cada capítulo te plantea un escenario completamente, que se va como sumando para dar una visión muy integral del tema. Hay que leerlo, me parece fundamental este libro, pero me parece urgente además. Y me parece urgente que encontremos sobre todo la parte de construcción de paz, porque el título tiene 3 elementos: el crimen organizado, check; fear, check; peace building, no check. Ahí sí no tenemos la más remota idea, por mucho que podamos pensar en periodismo de paz, no tenemos la más remota idea exacto como por dónde lo vamos a agarrar. Yo creo que es urgente esta lectura, Mauricio, los felicito, porque sé que además aquí está parte de tu equipo y esto es un trabajo de equipo que además me conoce, me lo has contado de cómo se han dedicado, cómo se fueron metiendo tus asistentes a este trabajo. Es un trabajo que no lo puede hacer una sola persona. En verdad, felicidades por haber inspirado un equipo de esa naturaleza, y felicidades a Rebeca, a César, que detectaron lo valioso de un texto como este. Pero en verdad, cuando digo soy pesimista es porque creo que si no le podemos hacer pronto un pequeñitito check al peace building, pues lo demás va a terminar borrando esta última parte de la ecuación. Y eso sí me preocupa, y hoy siento que estamos como acercándonos un poco a ese momento. ¿Qué les puedo decir? Lean el libro. Ya sé que está en todos lados, ya lo dijo dónde se puede encontrar. Y en verdad, gracias Mauricio, felicidades. Eres un mega chingón.